proceso. No hay más preguntas. Muchas gracias, señor Ortuño. ¿Está? La acusación ciudadana llama a declarar al testigo de la acusación, José María Rivas. Es el típico empresario de los miles y miles que han sustentado la economía del país y que han visto cómo el mundo se abría bajo sus pies por la crisis originada por los bancos. El problema vino cuando de golpe y porrazo, con nocturnidad y alevosía, sin tiempo de reacción, en el año 2008 los empresarios se quedan sin pólizas, sin líneas de descuento, sin disposición de préstamos, sin leasings, etcétera, etcétera. Les quitaron la tabla de debajo de los pies y caen al abismo. Tienen que hacer frente a todo y devolver lo dado en su momento de una forma tan alegre. ¿Responsabilidades? Sí, señor José María Rivas, ¿puede usted acercarse al estrado, por favor? Hola, buenos días. Buenos días, señor Rivas. Le haremos una serie de preguntas en conexión con su caso. Sí. ¿Podría decirnos, en primer lugar, su nombre completo, por favor? Sí, mi nombre es José María Rivas de Roda. Señor Rivas, ¿puede decirnos usted con qué banco o bancos tenía usted contratada su hipoteca? Bueno, realmente yo al ser empresario, promotor y constructor, pues lógicamente por el desarrollo de la actividad he tenido que contratar hipotecas con muchos bancos. Entonces, bueno, pues yo diría que casi con todos los bancos tengo créditos, ya sean créditos de tipo personal o créditos de tipo empresarial, ¿no? ¿Dónde vive usted, señor Rivas? Yo vivo en Sevilla. Siendo empresario de la construcción como usted es, ¿habrá sido uno de los miles de empresarios que se vieron atrapados en el desastre, llamémosle apocalíptico, del sector? Bueno, efectivamente, claro, soy uno de los afectados porque, bueno, realmente este negocio en el 100% es un negocio de recursos ajenos, de financiación ajena. Y teniendo en cuenta, bueno, pues que dependes de esa financiación, que es la que dan los bancos, lógicamente, teniendo en cuenta, pues, la condición sangrante, ¿no?, de la banca, que actúa, bueno, pues como una sanguijuela, digamos, insaciable, pues, lógicamente, la situación es esa y es la que en su momento, pues, tuve que soportar, ¿no? ¿Tanto es así, señor Rivas? Sí, vamos, es así, la prueba está y la realidad es la que hay. Es más, inclusive recuerdo, hace ya tiempo, escuché una frase de un alto directivo de la banca española, Alfredo Sáenz, de Banco Santander, que me llamó la atención porque decía que para ser banquero había que tener instinto criminal. Entonces, bueno, en aquel momento cuando leí esa frase, pues dije, bueno, pues tenemos claro entonces por dónde caminan los acontecimientos, ¿no? Muchas gracias, señor Rivas. Volviendo de nuevo al sector en el que usted se gana la vida, ¿qué experiencia tiene usted, señor Rivas, en este sector? ¿Nos puede explicar brevemente? Sí, yo soy, bueno, ya he dicho antes que soy aparejador, entonces, como empresario, pues tengo una experiencia de 25 o 26 años en el sector de la promoción y en el sector de la ejecución de obras, ¿no? Anteriormente trabajé por cuenta ajena como jefe de obras de la empresa Ferrovial. Muy bien. Entonces, ¿conoció usted la crisis anterior, la de 1993, señor Rivas? Sí, la conocí, lógicamente porque estaba en activo. Bueno, la crisis del 93 era, como yo digo, una crisis real, porque realmente había una economía real, ¿no? Y en aquella crisis, bueno, pues con trabajo y con ahínco se podía salir, ¿no? Y de hecho, pues yo salí, ¿no? La diferencia es que esta es una crisis inventada, una crisis que no existe realmente, es una crisis de deuda, ¿no? Y por lo tanto no corresponde pues a una realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto realmente yo entiendo que es una situación que se ha fabricado, ¿no? Pues para intentar coger dentro a todo aquel que, como una gran red, ¿no? Digamos, donde
donde se va en alta mar a pescar, pues coger pues a todo el que quepa dentro y después, pues bueno, exigirle y exprimirlo en la función y en la circunstancia que le hayas podido captar, ¿no? En fin, es digamos, como yo digo, una rendición total, ¿no? Sin paliativos. Según sus consideraciones, señor Rivas, ¿cómo se ha llegado a esta situación tan perentoria, esta segunda crisis que ha causado estragos en su negocio? Bueno, se llega por lo que he comentado antes, de que realmente cualquier actividad empresarial, pues digamos que depende al 100% de recursos ajenos, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente esos recursos los tienes que sacar pues de la financiación. Entonces, bueno, pues por eso se llega a esta situación, ¿no? Muy bien, señor Rivas. ¿Cómo era la relación cliente-banco cuando usted tenía relaciones constantes con el banco, señor Rivas? Bueno, al principio la relación era una relación, digamos, de sumisión, ¿no? Es decir, al principio cuando empiezas y cuando planteas cualquier tipo de actividad, pues bueno, pues yo me acuerdo que iba a los bancos y iba, pues bueno, pues con miedo, ¿no? Con temeroso porque sabía lógicamente que a lo que iba era a pedir un favor y que no tenías por supuesto, ninguna capacidad de imponer nada ni ningún tipo de criterio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era, digamos, la relación que en aquel momento había, ¿no? ¿Le imponían a usted avales, señor Rivas? ¿Le decían que para contratar algunos servicios financieros tenía usted la obligación previamente de avalar? ¿Y cómo se producía eso, por favor? Sí, cualquier iniciativa que hubiera, lógicamente la banca no te da nada si tú no le das pues 3 o 10 veces más de lo que ella te pueda dar. Y lógicamente pues eso se traduce, bueno, pues en pólizas de crédito, ¿no? Eso sí lo tienes que afianzar pues con pólizas de afianzamiento, lo tienes que afianzar pues con propiedades personales, ¿no? O con avales de terceros, o si tienes una actividad, como en el caso mío, que era una actividad de construcción, bueno, pues esa propia facturación que tienes, pues la tienes que poner a disposición del banco, que es el que te hace el favor de prestar, ¿no? Esa necesidad avaladora, incluso cuando usted se dedicaba a realizar obras públicas. Sí, exactamente igual. La obra pública, la diferencia es que, bueno, que digamos que al ser la administración la que paga, te puede servir en un momento determinado esa factura, ¿no? Que es a futuro, pues te puede valer pues como un aval, ¿no? ¿Y cuándo cambiaron las condiciones impuestas por los bancos? ¿Cuándo cambió la situación, relación banco-cliente o relación banco-empresario, señor Rivas? Bueno, por lo menos yo la percepción que tuve en su momento, digamos que hasta el año 2000, ya digo que era una economía real, ¿no? Y era una forma de trato determinado. Hasta ahí, en principio, yo no tuve demasiados problemas, ¿no? Después ya, a partir del 2000, es cuando ya entras en una situación en la que, como yo digo, es una realidad ficticia, ¿no? O sea, no está claro que estás ahí navegando, ¿no? ¿Ficticia en qué sentido, señor Rivas? Bueno, ficticia, pues porque realmente ya digo que ese mercado y esa economía era todo, pues digamos, mentira, ¿no? O sea, aquí lo que había era, pues, yo digo, pues, una especie de orgía, ¿no? De orgía en la cual, bueno, pues, el dinero es el valor máximo y eso es lo que hay que conseguir, ¿no? Y bueno, y eso pues estaba refrendado en, pues bueno, España iba bien, ¿no? El todo vale, ¿no? La famosa ley, ¿no? de Aznar, que cambia la ley del suelo, ¿no? Y en la que se dice que España pues se puede construir pues donde se quiera, cuando se quiera y como se quiera, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí es cuando realmente entramos, entiendo, con una dinámica en la que no se controlaba en absoluto ningún término, ¿no? Vaya, que era oro todo lo que relucía. Bueno, si no lo era, por lo menos eso lo parecía. Yo me acuerdo de que, ya he dicho antes, que al principio cuando iba a los bancos iba pues bueno, pues como, digamos, en plan de pidiendo permiso para entrar, ¿no? A partir de esta situación era ya todo totalmente diferente. Es decir, ya yo recuerdo que
en mi oficina, pues yo ya no tenía que molestarme en ir a las sucursales. Pues, de hecho, si iba a las sucursales, vamos, faltaba poco para tener la alfombra roja, ¿no? Para poder pasar, ¿no? En aquel momento yo en la oficina recibía pues los comerciales que venían a ofrecerme cualquier tipo de producto financiero, ¿no? Y bueno, pues ya lógicamente pues me aprovechaba de esa situación y un poco como si estuviera comprando en el supermercado, ¿no? Pues póngame de póliza tanto, póngame de préstamo tanto. Y bueno, y ahí estaba, ¿no? Y no había ningún tipo de problema en conceder pues cualquier tipo de financiación, ya fueran leasing, ya fueran pólizas, ya fueran pólizas de descuento, ya fueran préstamos hipotecarios, ¿no? O cualquier producto, ¿no? Y bueno, y como no tenía, digamos, como no me costaba en absoluto nada, pues bueno, el banco por supuesto que es lo que quisiera y bueno, y ahí estaba a mi disposición, ¿no? Vaya, ¿se refiere a usted que usted dejó de tener la necesidad de ir a mendigar al banco y pasó a ser más fácil el hecho de conseguir crédito en su condición de promotor urbanístico, promotor de obras? Sí, efectivamente, bueno, como la situación lógicamente ya la que estaba era, bueno, pues en aquel momento yo me acuerdo que cualquiera podía ser promotor, cualquiera, inclusive no tenían ni nada que ver inclusive con el sector, ¿no? Y me he encontrado, pues bueno, pues personas que tenían un negocio a lo mejor, pues yo qué sé, de alimentación, ¿no? Y entonces, bueno, pues como tenían capacidad, pues se dedicaban a la promoción. Los bancos realmente, ¿qué hacían? Bueno, pues como lo que había era que en aquel momento la necesidad era dar, prestar, dar dinero. Y entonces, bueno, pues no había ningún tipo de traba. Es decir, yo planteaba ahí una promoción, bueno, pues para el suelo me daban la financiación que hiciera falta, sencillamente pues señalando inclusive ese suelo que iba a adquirir. Montaba la promoción pues con un estudio de viabilidad, ¿no? Yo en el caso mío, pues bueno, porque como soy así, pues lo orientaba y tal, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí el banco pues te decía que si tenías que demostrar una cierta capacidad. ¿Qué había que hacer? Contratos. Bueno, pues trate los contratos que quieras, me da igual que estén firmados por quien tú quieras. La cuestión es que si vas a hacer 100 viviendas, tráeme 50 contratos ficticios firmados y eso pues para adelante, eso va al servicio de riesgo y en una semana pues tenía el crédito aceptado. He visto inclusive hasta digamos financiación que se ha dado en un restaurante pues con una servilleta, vamos, apuntando ahí pues 3 números y decir esto es lo que quiero, ¿no? Y a la semana o a las 2 semanas pues tener la financiación conseguida, ¿no? En aquel momento yo digo que era una orgía de dinero, ¿no? Entonces, pues no había ningún tipo de impedimento para nada, ¿no? ¿Cuándo acabó esta fiesta, esta orgía a la que usted se refiere de dinero? Bueno, esto acaba concretamente en el 2008, es cuando se llega a esta situación en la que de golpe y porrazo, pues como decía la leyenda y la anterior, pues te quitan la tabla de los pies y caes pues al abismo, sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de advertimiento previo, ¿no? En la que te puedas prever y puedas decir, bueno, voy a intentar hacer. No, ahí automáticamente te encontrabas con que el mismo banco que te había dado pues la póliza te decía que esa póliza quedaba cancelada, el préstamo promotor ya no se disponía, cualquier tipo de línea de descuento ya no se descontaba y eso era a partir de la orden de ya, es decir, a partir de ya olvídate de todo y tienes que devolver pues todo, ¿no? Si tienes un leasing, pues no lo puedes pagar, pues devuelve y ahí se acaba la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento así fue el tema y no había ningún tipo de, digamos, de posibilidad de pedir responsabilidades a nadie, ¿no? Señor Rivas, nos ha explicado usted su experiencia profesional. ¿Nos podría explicar también cómo repercutió en el sector ese cambio de circunstancias, en el mismo sector de la construcción? Sí, bueno, pues por esta misma razón, lógicamente, en la que
sabes que dependes al 100% de una financiación, porque está claro que los recursos siempre son ajenos, y llega un momento en el que te cortan, pues claro, ya ahí la casuística es muy, muy variada, ya depende de cada empresario, depende de cada uno cómo más o menos lleve su asunto, pues hay quien lo coge con más posibilidades, quien los coge con menos, ¿no? Yo he visto, y la verdad pues que es muy variado el panorama, ¿no? He visto desde personas que la solución que vieron, pues, bueno, la única solución que le ponían delante, pues era el tiro en la cabeza, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, pues había personas que a lo mejor no habían tenido la precaución de guardarse las espaldas, ¿no? Y bueno, y tenían pues la vivienda por delante, ¿no? Su patrimonio por delante, y entonces, bueno, pues no tenían capacidad para reaccionar. Lo único que veías era, pues bueno, que no hay un callejón sin salida. Entonces he visto pues muchas situaciones lamentables, no solamente, ya digo que en este aspecto no es el primer empresario que conozco que se ha quitado la vida, sino bueno, después lógicamente en el ambiente familiar, pues bueno, pues separaciones, y eso es, ya digo que la casuística es muy variada y por supuesto pues es muy, muy lamentable. Y por último, señor Rivas, ¿quiere usted decir que para usted fue imposible, y para cualquier otro empresario, fue imposible prever esta ficticia realidad que se creó? Sí, está claro que no había ninguna posibilidad de prever nada. Es decir, esto era, vuelvo a decir que como era el todo va bien, ¿no? Pues bueno, aquí la banca lo que en su momento potenció era pues el consumo en todos los aspectos, no solamente a nivel empresarial, de poder hacer pues lo que he estado comentando de inversiones en el tema concretamente de la construcción. Hay que tener en cuenta que el motor del país era la construcción, ¿no? Y aquí pues todo se dejó y se enfocó en la construcción. No solamente al empresario, sino también, por supuesto, a las personas, ¿no? Que hemos visto los testimonios, que que se le daba dinero pues sin ningún tipo de que hubiera una capacidad de generar, ¿no? Y sencillamente, si no había nómina, se inventaba. Yo me acuerdo que yo le daba a trabajadores que me venían y me decían, me hace falta una nómina con tal o un certificado, bueno, pues se les pedía, ¿no? Y a lo mejor una persona que no estaba en la empresa pues fijo, sino era un eventual, ¿no? Y bueno, y acceder a préstamos pues de un importe que eran pues totalmente alarmantes, ¿no? O sea, que no había ahí ningún tipo de... sino que sencillamente era la dinámica de que había que generar, ¿no? Ese era, digamos, el quid de toda la cuestión, ¿no? Pues muchas gracias, señor Rivas. Por mi parte he acabado. Seguirá formulando preguntas la acusación popular. De acuerdo. La defensa particular, el letrado Andrés Luis Giordana, hace preguntas al testigo de la acusación. Sí. Buenos días, señor. Buenos días. Yo entiendo personalmente lo que ha pasado, que una persona puede tener sus sueños, intentar progresar y desarrollarse como persona. Dicho esto, me veo en la obligación, le haré unas preguntas que pueden resultar difíciles, pero que son necesarias para que el jurado se haga una valoración global. ¿Se considera empresario? Sí. Es decir, no es consumidor final. Es decir, no se le aplicaría normativa europea. Como consumidor final me refiero. Sí, es empresario. Soy empresario, también soy consumidor final en otros términos, pero bueno. ¿Es capaz de entender la normativa inmobiliaria y de construcción? Técnicamente sí, lo que es la parte técnica sí soy capaz de entenderlo. Digamos, cuando firma un préstamo hipotecario ante un notario con unas cláusulas, tiene un mínimo de entendimiento de lo que está firmando, de lo que firmó en su momento. Bueno, de temas financieros, concretamente, no tengo por qué entender. Es decir, yo soy un empresario de la construcción y yo, lógicamente, lo que domino es la parte técnica de la construcción. La parte financiera, lógicamente, bueno, pues ya depende de la envergadura de la empresa, de la sociedad, puedas tener ya, bueno, inclusive hasta un departamento determinado que pueda ver. En mi caso, que era una pyme, bueno, pues no tenía esa capacidad para tener un departamento financiero. Lo que está claro es que, bueno, pues lógicamente tenías un banco, tenías una entidad que colaborabas con ella y entendías que lo que te ponía por delante, pues lógicamente era algo pues dentro de la legalidad y asumible, ¿no? Otra pregunta, ¿construyó viviendas?
Sí, sí, construí Bien. muchas viviendas. Primero iba a los bancos a pedir financiación para construir las viviendas, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. Una vez construidas las viviendas, ¿qué hacía con ellas? Bueno, una vez que se construye la vivienda y una vez que has terminado, si terminas el ciclo, ¿no? Que Sí. en alguna ocasión lo terminé, en otras muchas no lo terminé, pues concretamente llega el periodo, digamos, de subrogación de esos préstamos. Es decir, hay una serie de personas que han comprado esa vivienda y una vez que se termina la edificación, pues se hacen las correspondientes subrogaciones para que esas personas que han comprado pues ya se hagan parte cada una del préstamo inicial, pues cada una ya se hace parte de su préstamo. Bien, es decir, para entendernos, una forma simple, es como que va 2 veces al banco, primero a pedir financiación y luego recibe cuando las viviendas son adquiridas por particulares. Sí, sí. Usted sale la hipoteca, tiene una rentabilidad que es lógica por haber construido y haber trabajado, pero digamos que usted era parte del sistema. Bueno, pues sí, lógicamente, porque yo soy el promotor, claro, cuando he actuado como promotor soy el promotor y por supuesto soy la parte, digamos, que intervengo en la parte que tengo que intervenir, claro. Bien, de los aquí acusados que se han enumerado anteriormente, ¿usted tuvo trato alguna vez personalmente? ¿Qué se refiere? Con los acusados, con los que hoy se están aquí acusando, con las personas que se están acusando. Yo defiendo a los acusados. Sí, sí, ya. Bueno, yo a tanto no llegaba, no tenía digamos, la capacidad de sentarme con Emilio Botín, ¿no? Pero Bien. bueno, porque realmente a lo que llegaba era pues al director de sucursal, o bueno, ya en la época buena sí llegaba inclusive a los territoriales, ¿no? Y llegabas a otras puertas que en principio, pero bueno, tan arriba no tenía capacidad. Otra pregunta, ¿alguien le obligó a acudir a las entidades financieras a solicitar el préstamo? Hombre, te obliga lógicamente la situación, es decir, está claro que en este país si no tienes recursos no puedes iniciar nada, los recursos no son recursos propios. Cualquier empresa, vamos, no tiene por qué ser de la construcción, cualquier empresa, recursos propios los puedes tener cuando ya la actividad te va bien y vas cogiendo esos recursos propios que los puedes. Al principio todo es financiación. Sí, pero ¿no? me refiero, ningún director de banco ni empleados fue hasta su casa a buscarlo para ofrecerle un préstamo hipotecario. Sí, ya he dicho anteriormente que en esa segunda fase, ¿no?, que es a partir del 2000, yo no me tenía que mover de mi oficina porque a mí me llegaban los comerciales de los bancos a ofrecerme por lo que quisiera. Bien, ¿y siempre aceptó voluntariamente? Bueno, no me ponían una pistola en el pecho, lógicamente, para que aceptara un préstamo. Lo que está claro es que mi actividad era la de promoción y la de construcción. Yo tenía que tener, pues, por ejemplo, pólizas de descuento, de papel, ¿no? Bueno, pues sí, todo el mundo, porque los clientes, digamos, míos, a mí no me pagaban al contado. Es decir, cuando una persona compra una vivienda, bueno, pues firma una serie de efectos, ¿no? Si le haces una obra, pues a una empresa determinada, y tenía clientes, ¿no?, de empresas, bueno, pues el Corte Inglés, etcétera, ¿no? Pues estas empresas pagan todas con letras, con lo que se llaman, digamos, letras de cambio. Entonces tú, para eso tienes que tener una línea de descuento para poder hacer dinero de esa. Entonces, pues lógicamente, eso pues a través de la banca era lo que me ofrecía, la posibilidad de acceder a todos esos productos, ¿no? Bien, cuando yo le escuché en su declaración, usted habló de la ley del suelo, aprobada por José María Aznar. Una pregunta, ¿usted se aprovechó de esa ley? O sea, si la ley no hubiera existido, ¿no hubiera podido construir? Bueno, no, vamos a ver, la ley del suelo anteriormente era una ley en la que se podía construir, es decir, no significa que porque Aznar en el año, no sé, recuerdo cuál ahora mismo, se modifica la ley, a partir de ahí se pueda construir en España, ¿no? En España se construye. Año 2003, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente, 2003. Pero bueno, que antes se podía construir y se construía, es decir, que ha habido siempre promociones, siempre ha habido iniciativa de la construcción anteriormente. Lo que ocurre es que a partir del 2003 lo que se hace es que se libera el suelo en cuanto a que si antes había unas limitaciones lógicas, no se puede construir en zona verde, está claro, no se puede construir en un litoral, eso está claro que además se debe de respetar. A partir del 2003, ¿qué es lo que se dice? Pues esto es jauja, esto es, aquí se puede hacer y se puede construir donde se quiera. Y ejemplos los hay, por ejemplo, pues como el hotel de Almería del Algarrobico, que se construye a 10 metros de la playa, ¿no? Bien, pero usted pudo entonces... no tiene lógica ninguna. Pero usted pudo construir más y ganar más dinero a partir de la modificación de la ley.
No, a mí particularmente no, en la ley a mí me favorece, ni veo inclusive que hubiera habido un cambio. La ley está claro que se hace y bueno, y ahí pues lo que se permite es que, bueno, inclusive capital extranjero pueda entrar y se pueda invertir mucho más. Pero bueno, el nivel, digamos, en el que no lo marca esa ley. La ley lo que permite es que efectivamente que se puede hacer y de hecho pues se hizo y ahí está la prueba, ¿no?, de que se ha edificado todo. Particularmente a mí, bueno, a lo mejor me pudo beneficiar pues, en un tema muy determinado de alguna promoción que yo pudiera haber hecho en Costa, ¿no? Pero normalmente no es un tema que sea directo, no es causa-efecto directa, vamos. Bien, de acuerdo, no más preguntas. Señor Rivas. Sí. Según usted, señor Rivas, por lo que he entendido de su declaración, ¿la banca ha utilizado el sector inmobiliario para crecer propagando una deuda a empresarios y familias que han pasado a engrosar una lista de 600.000 desahucios? ¿Ha sido esto lo que ha pasado? Sí, este ha sido, digamos, ya digo que la causa, el leitmotiv era ese, es decir, la banca ha aprovechado lógicamente el sector que en este momento es, pues bueno, era el que había, es el sector de la construcción, pues para fomentar todo ese tipo de inversión. Metiendo, pues implicando, ya digo, como he dicho antes, no solamente al empresario, que es el que tiene que poner en marcha, sino a todos los últimos usuarios, que son los consumidores, que son los que compran esas viviendas. Entonces, efectivamente, eso ha sido una dinámica en la que pues se plantea pues para que todo el mundo pueda tener acceso a cualquier producto que entienda que puede acceder, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, es una situación que está fomentada por la banca, vamos, eso lo tengo muy claro, ¿no? Sí, la banca, con posterioridad, ¿qué ha hecho? ¿Ha actuado solucionando problemas o lo ha dejado todo pasar como si no hubiera ocurrido nada? No, la banca, donde pone la alfombra, la quita. Es decir, la banca en absoluto pues ni asume ningún tipo de responsabilidad. Todo lo contrario, ¿no? La frase famosa de que se ha vivido por encima de las posibilidades, pues está ahí, ¿no? La banca ni considera que tiene responsabilidad, ni además nadie se la pide. O sea que, por lo tanto, la banca está tan tranquila, ¿no? Sí. Usted, por lo que veo, es una persona muy comprometida y muy conocedora del medio. ¿Entiende que hay personas o entidades que sí que están haciendo alguna actividad exigiéndole responsabilidad a la banca? Sí, vamos, yo en principio, lógicamente, la iniciativa que tuve que adoptar, bueno, era pues moverme, ¿no? Intentar poner solución a los problemas, no solamente ya, bueno, a mi problema, digamos, particular y personal inclusive como empresario, sino, bueno, que veía que el tema era extenso. Entonces, en ese aspecto, pues decidí y fui uno de los fundadores de la Asociación de Hipotecados, de los hipotecados activos, ¿no? Y ahí, pues bueno, dentro de la labor de investigación que tenemos, ¿no?, pues sacamos herramientas que podíamos poner para que los demás la pudieran utilizar, sobre todo, bueno, pues ante la sangría que había de desahucio, ¿no?, que es, bueno, sangría que había y que sigue habiendo, lógicamente, y que es imparable. Entonces, bueno, pues sacamos efectivamente, concretamente, una herramienta, ¿no?, para esa posible defensa, ¿no? ¿Qué herramienta es? ¿Puede explicarla usted? Sí, bueno, nosotros la herramienta que sacamos fue el tema de la titulización de préstamos. O sea, a través de una labor de investigación, pues dimos con esta situación que, bueno, que era desconocida en aquel momento, ¿no? Sí, ¿y qué es esto de la titulización de los préstamos? Usted, porque esto se conoce, no se conoce, ¿usted cree que esto a una persona como usted o a alguien que compra una vivienda llega a entender todo esto? ¿Puede explicar qué es esto de la titulización? Sí, bueno, la titulización se conoce porque realmente la hemos dado a conocer. Lógicamente es un ámbito pues muy reducido porque, bueno, las cosas en este país, para que se conozcan, tienen que salir en el Sálvame y tienen que salir en la prensa y tienen que estar machacando todos los días para que algo se conozca, ¿no?
Entonces, esto ahora mismo es de un ámbito más bien reducido, aunque lógicamente va cogiendo su auge a través de la difusión de plataformas y demás. La titulización de préstamos hipotecarios no es nada más y nada menos que los bancos no son los dueños de los créditos que dieron en su día. ¿Por qué? Bueno, pues porque los créditos que dieron en su día, el banco lo que hacía, de ahí la necesidad y esa ansiedad de consumir y de dar, los bancos lo que hacían era, pues, bueno, con esas hipotecas se empaquetan, se vende se sacan unos bonos que se llaman, ¿no? A través de unas participaciones hipotecarias, pues se sacan unos bonos al mercado y esos bonos a través de una sociedad gestora que existe en este país, pues, para gestionar ese tema financiero, pues se ponen en el mercado y esos paquetes pues los compran inversores extranjeros, bancos alemanes, bancos franceses, bancos de donde sea, o inclusive pues grandes corporaciones, en fin, eso es un capítulo ya, digamos, de macroeconomía. Pero bueno, sencillamente es eso, voy haciendo hipotecas, voy intentando tener cuantas más mejor, porque lógicamente cuantas más tenga más voy a hacer, más paquetes voy a hacer, más fondos voy a crear y más dinero voy a coger y voy a seguir con la rueda, es decir, cuando cojo dinero sigo dando crédito y sigo empaquetando, ¿no? Esa es la titulización de préstamos hipotecarios. Sí. Los préstamos al promotor, una vez acabada la obra, ¿revertían sobre las familias que adquirían esa vivienda? Sí, claro, lógicamente. ¿Y los inversores que compraban los bonos en el mercado financiero, qué beneficio esperaban? Bueno, los inversores, los bonistas, pues bueno, lo que esperan es que el dinero que han pagado, pues lógicamente les tiene que volver, ¿no? Y les tiene que volver, pues, con un principal más un rédito, ¿no? Más un interés, ¿no? Entonces, concretamente, a partir de ahí, pues el banco, el emisor, el banco que nos da la hipoteca, lo que se queda es sencillamente, pues, como el cobrador del FRAC, ¿no? Es decir, se queda, pues, para coger esas cuotas mensuales que después vuelve a revertir y le va pagando al bonista. Le va pagando al bonista, pues, la parte de capital que sea, más los intereses que sean, ¿no? Sí, pero si solamente cobra, señor Rivas, los bancos no son los dueños de las hipotecas que reclama el juzgado. No lo son, pues que ya, vamos a ver, si alguien vende algo, pues lógicamente deja de ser propietario, ¿no? Es decir, si yo vendo un coche, pues el que compra el coche es el nuevo propietario y yo, pues, soy el antiguo propietario. Entonces, ¿el banco actúa con poderes de los inversores que tienen los bancos hipotecarios en sus manos? No actúa. El banco, ya digo, que se queda como el cobrador y además se queda como digamos, el custodio del título. Es el banco. Esa es la labor del banco. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que después, a la hora de la reclamación, a la hora del impago, el banco se presenta, pero se presenta como si fuera el acreedor. O sea, es la gran mentira de todo esto, ¿no? No se presenta como representante de ese fondo de titulización que tiene unos bonistas detrás y no se presenta como representante de nadie. Eso dice que es mío y me lo quedo. Sí, por lo que veo, usted está planteando que aquí hay una falta de legitimidad para reclamar. Sí, ¿Usted bueno, puede decir si hay acreditar documentalmente esta falta de legitimidad, demostrar que el banco no es acreedor legítimo? Sí, esa falta de legitimidad se puede acreditar sencillamente, pues, con la escritura del fondo de titulización. La escritura del fondo de titulización, ahí aparecen las condiciones de esa venta, qué es lo que se vende, cómo se vende y cuándo se vende. Y ahí se especifica exactamente, bueno, pues quién compra, o sea, que ahí no hay ningún tipo de problema. Con esa escritura de constitución, que además es una escritura pública, de un fedatario público, pues sencillamente, estando esa escritura, pues se presenta en el juzgado y se dice, oiga, mire, es que este señor esta entidad que me está intentando reclamar no es la propietaria, porque aquí lo pone, aquí pone que aquí está, mire usted, aquí está mi hipoteca, ¿no? Que se ha vendido por tal importe y el banco ha cobrado su dinero. O sea, que eso está claro que se puede demostrar, claro que sí que se puede demostrar. Sí, pero a pesar de eso, a las familias les están desahuciando. No solamente a las familias, sino, por ejemplo, empresarios o similares como usted los están desahuciando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo, por lo que veo, usted es presidente de una asociación que no se ha quedado con los brazos cruzados. ¿Qué piensa que hay que hacer? Bien, nosotros, lógicamente, desde la asociación, lo primero que hacemos es intentar demostrar, en este caso al juzgado, ¿no?,
que esa titulización está ahí, que hay una falta de legitimación. Y bueno, y si no se tiene en cuenta por parte de ese juzgado, afortunadamente ya hay 25 sentencias en este país que sí han tenido en cuenta la titulización. Pero en los casos, en la mayoría de los casos, que lógicamente no se hace caso a esta situación y estas circunstancias, bien por ignorancia o bien pues porque tampoco interesa, ¿no?, que el tema pues vaya más. Desde la asociación lo que hacemos es que si vemos que un juez pues no cumple con digamos, su obligación como funcionario público que es, pues lo denunciamos, y lo denunciamos en la Fiscalía del Tribunal Superior correspondiente de la comunidad que sea, ¿no? Y ponemos en conocimiento pues que esa persona, bueno, pues si ha prevaricado, ¿no? O si resulta que es que, bueno, pues se ha olvidado un poco de su profesión, pues nada, que se recicle, ¿no? O que la deje, ¿no? Señor Rivas, ¿usted qué cargo tiene en la Asociación de Hipotecados Activos? Yo actualmente soy presidente de la asociación. Dentro de todo el conocimiento que tiene y todo el proceso vivido durante muchos años, ¿usted cree que la banca, o acusa a la banca de una actuación prepotente y poco transparente en lo que respecta a los deudores hipotecarios? Sí, por supuesto que culpo a la banca de toda esta debacle, y no solamente a la banca, ¿no?, sino también pues culpo lógicamente a todos esos acompañantes, ¿no?, que van al lado de ella, como es concretamente el poder político, ¿no?, no solamente ya en partidos, ¿no?, o gobierno, sino inclusive pues hasta esos organismos que están ahí para regular y para vigilar que las cosas se hagan como se tienen que hacer y no se hacen, ¿no?, como la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, o inclusive pues el Banco de España, ¿no?, que miran para otro lado, ¿no?, pues cuando realmente su función es otra.